Esta semana vamos a reutilizar un envase plástico. Aunque aparentemente parece cartón, esta solo es la capa exterior publicitaria que lo envuelve. Intentaré crear dos efectos diferentes y alguna idea nueva sobre cómo decorar soportes de plástico. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Si queréis ver cómo lo haremos, acompañadme. ¡Comenzamos! Lo primero que realizo será retirar o separar la base o cajón de la tapa, para trabajar ambas de manera independiente. El envase o soporte sobre el que vamos a trabajar hoy, pese a ser de plástico, viene forrado con cartón. Voy a retirar esta capa protectora y decorativa de marca, cuidando que no se rompa porque vamos a utilizar este cartón como plantilla. Retiraré también la pegatina de la tapa. Y antes de continuar, limpiaré perfectamente ambos soportes o piezas para retirar restos de pegamento o residuos que pudieran quedar. Aprovechando las circunstancias, forraré el exterior, en esta ocasión de cartón corrugado, y utilizaré la plantilla que acabamos de retirar. El cartón corrugado se puede comprar, aunque en mi caso estoy reutilizando aquel que viene protegiendo una marca concreta de pan sin gluten y que me facilita mi hermana. Adaptándome al largo total de estas piezas, voy a necesitar dos, una para cubrir el frontal y otra para la trasera. Para traspasar el patrón y marcarlo por la parte posterior del cartón corrugado, coloco el patrón boca abajo, marco uno de los lados, la primera parte del perímetro, para después marcar la segunda. En esta ocasión dejo un poquito de margen lateral por si lo necesitara, no quedarme corta y cubrir bien todo el largo. Recorto ambas piezas con una tijera y marco a qué corresponde cada una de ellas. Antes de pasar a pintar, me aseguro de que tengo el patrón correcto y guarda las medidas necesarias. Paso a dar color con pintura acrílica en un color gris azulado, cubriendo bien pero intentando no humedecer en exceso ya que estamos trabajando sobre papel o cartulina. Los siguientes tonos básicos, blanco y negro, entremezcladas longitudinalmente de arriba a abajo, manchando sin cubrir. Y finalizaré utilizando un trozo de plástico, film de cocina normal, arrugado, con el que cogeré pequeñas cargas de pintura y depositaré sobre el papel o cartón, creando así una pequeña estampa o marcación diferente a la de las pinceladas y que simule algo así como un efecto metalizado tipo zinc, bueno, parecido. El color plata antigua. Mientras dejamos secar bien todo el cartón, que vuelva de nuevo a tener cierta rigidez y consistencia, voy a ir preparando la decoración exterior. Utilizaré polipiel. En este caso es adhesiva de una colaboración en la que me la enviaron, pero puede ser una polipiel normal, incluso cartulina o una tela cualquiera que tengáis y dispongáis. Sobre esta incorporaré o pegaré pequeñas pegatinas de transferencia DTF. Como ya sabéis, aplicando calor. Utilizaré imágenes estilo antiguo, vintage, que recortaré y separaré e iré aplicando poco a poco sobre la polipiel. Ajusto la imagen al tejido a transferir
Coloco un papel encerado por encima, aunque no sería necesario ya que este tipo de material viene con una capa de plástico protector. Una plancha sin vapor a 160 grados aproximadamente. Presiono unos 10 segundos sobre toda la superficie y una vez enfriado el tejido, retiro el plástico protector. ¡Listo! Ha quedado perfecto. Repetiré estos pasos con todas aquellas etiquetas que necesite o vaya a utilizar para decorar. Separo cada una de las imágenes y recorto los bordes dejando un margen de polipiel todo alrededor. Y oscureceré o entintaré los bordes para que se integren mejor y darle un acabado más limpio. Incluso puedo utilizar alguna troqueladora, ya que esta polipiel es muy finita, para redondear las esquinas. Sobre la etiqueta más grande queda más margen de polipiel. Para integrar un poquito más la imagen, sombreo alrededor de esta utilizando tinta y un pequeño pincel de pelo suave. Un tono sepia o walnut nos servirá. Para incorporar estas etiquetas que acabamos de crear al cartón corrugado, utilizaré chinchetas minúsculas pequeñitas tipo Bratz, en color oro viejo. Crearé pequeñas marcas con un punzón sobre la polipiel, transferiré o marcaré el cartón y ajustaré los Bratz. La imagen más grande central con la mariposa para el frontal y las dos restantes para la parte trasera. Como adhesivo, para unir y forrar el envase de plástico, utilizaré silicona fría o pegamento tipo block. Ajusto primero el frontal, asegurándome más o menos que queden los laterales centrados, y después adaptaré y acoplaré la parte trasera, ajustando sobre todo el lado en el que habíamos dejado ese pequeño margen de cartón con el que no quedarnos cortos. Paso ahora a mostraros cómo he decorado la tapa. Como es plástico, primero le doy una mano o capa de imprimación al disolvente. También podríamos utilizar una imprimación acrílica, aunque estas suelen tener color. Dejo secar, lo hace de manera muy rápida, y cubro toda la superficie con pintura acrílica en color marrón chocolate. Siguiente color, verde mint, y utilizaré el mismo plástico que había utilizado previamente para manchar el cartón. Bien arrugadito, carga de pintura y a pequeños toques iré manchando la superficie plástica, interior, exterior, la tapeta, sin cubrir en exceso. Quiero incorporarle un oxidado con polvo de hierro, pero para ello la pintura ha de estar fresca, y con esta técnica tan espontánea
Según la vamos aplicando, se va secando. Lo soluciono dejando pequeñas cargas del color sobre estas manchas. Espolvoreo o dejo pequeñas cargas del polvo de óxido por encima. Al estar la pintura húmeda, el polvo penetra y se adhiere bien. Y de esta sencilla manera iré cubriendo o dejando pequeñas manchas o cargas de polvo de óxido en los bordes o comisuras de la tapa, en algunas zonas donde he manchado o marcado más el color verde. Y cuando la pintura ha secado, procedo con el paso número 2, que será humedecer o mojar todo ese polvo de óxido con el catalizador u oxidante. El efecto no es inmediato, debemos dejar pasar un tiempo, unas cuantas horas, para ver aparecer el óxido o color anaranjado, ocre, que se genera cuando utilizamos esta técnica. Más o menos a mitad de proyecto, pasados una media hora más o menos, así es como va adquiriendo cierta tonalidad más amarillenta, dándole un tono más verdoso, menos turquesa al color de fondo. Y una vez ha secado, así es como ha resultado este efecto que acabamos de crear. Han pasado 4 o 5 horas aproximadamente. Si sois habituales por aquí por el canal ya me conocéis, muchas veces me cuesta un mundo dar por terminados los trabajos o las distintas técnicas que vemos en el canal. Quiero darle un puntito extra de luz, de brillo, quizás de metalizado a la tapa, que destaque un poquito más el óxido. Y para ello voy a utilizar una pintura que tengo. Creo que si no la tuviera lo hubiera dejado tal y como está. Es pintura en spray en color naranja metalizado o con un puntito de brillo. Un pequeño salpicado por toda la superficie. En algunas zonas pulverizaré sobre ese salpicado naranja agua por encima para que el color se diluya, se expanda, no quede en algunas zonas el salpicado tan marcado y lo dejaré secar. Para afianzar un poquito más el efecto metalizado que le quiero dar a la tapa, podemos utilizar pátinas con efectos metálicos, si las tuviéramos, o directamente podemos dejarla tal cual. Cobrizos, dorados antiguos, naranjas, incluso azules, verdosos. Este tipo de trabajos para mí son muy libres y creativos. Cada uno le da ese puntito de más o de menos al acabado que le quiera otorgar. Para terminar unificando tapa y envase, las mismas ceras o pátinas de acabado metalizado las podemos utilizar sobre el cartón corrugado. Pequeños toques en los bordes, sobre todo a solapita, e incluso oscureciendo un poquito los contornos de las etiquetas para conseguir un poquito de profundidad. Al principio iba a dejar la tapa tal y como ha quedado, sin ningún tipo de decoración, pero no he podido resistirme. Voy a incluirle una fornitura en color oro viejo, un tipo portaetiquetas, y recurro de nuevo a pequeños mini brats. Para crear la etiqueta interior, como soporte de nuevo la polipiel. De nuevo podríamos utilizar una pegatina DTF, pero he encontrado una etiqueta de mariposa en cartulina de scrap rebuscando entre mis múltiples materiales. La pegaré con cola blanca, envejeciendo los bordes tanto de la polipiel como de la imagen y listo. Esta etiqueta la he creado con una pequeña solapa o pliegue superior que me permita y facilite
el introducirla o cambiarla. Otro contenedor multidisciplinar que hemos creado para decorar. Como bien supondréis, con todos los materiales que yo tengo, usos no le van a faltar. Y allí donde lo coloque será un elemento decorativo más. He intentado 2 efectos metalizados diferentes, para la tapa más metálico, oxidado, para la base algo parecido al zinc, etiquetas estilo vintage, un resultado ecléctico. Pero bueno, con el pasar de los días me está gustando cada vez más el resultado final. Y espero que a vosotros os ocurra lo mismo. Bueno, familia, una idea nueva, otra semana más. Espero que este vídeo os ayude e inspire en vuestros proyectos y como siempre nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!